Sí, secretaria, si puede dar la cuenta, por favor. Sí, tenemos unas excusas de asistir al día de hoy de la concejala de Apurén, señora Sandra Valderra, quien remite dos cartas que solicita sean leídas y que en lo principal dan cuenta de la petición que efectuaron al subsecretario de Servicios Sociales para que emita un pronunciamiento respecto a la pertinencia de la consulta indígena, toda vez que dicho proyecto afectará a muchas especies con connotación especial para el pueblo indígena, particularmente al pueblo mapuche, como son el canelo y la araucaria. Además, señala que afectará a especies de connotación especial para el pueblo Rapa Nui, Aymara y Cahuéscar. Hacen presente que el proyecto crea un consejo asesor para la definición de políticas, el cual tiene un integrante que representará a los pueblos indígenas, por lo que el mecanismo de selección y designación es relevante y atingente exclusivamente para los pueblos indígenas. Eso es en cuanto a la carta de los... Ah, ya. Entonces, finalmente hay una petición de Chile Sustentable para participar, para venir a exponer sobre el proyecto de Cernafor. Esto lo hacen teniendo presente que participaron en la Comisión Asesora de Expertos para elaborar recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente y para mejorar el proyecto del SBAP, y entonces han dado una tramitación, un seguimiento a la tramitación del proyecto y solicitan ser escuchados. La senadora Allende nos ha hecho llegar una solicitud que va a exponer ella personalmente, para que sometamos a discusión y podamos resolver ahora. Por supuesto, bueno, lo que yo quería y le había formulado y lo he hecho formalmente a través de una carta es para invitar a estas comisiones unidas, bueno, primero nada, que bienvenida a la ministra, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan. Y junto con eso explicar entonces que yo lo he hecho formalmente a través de una carta porque tenemos una invitación en un doble sentido. En primer lugar, que la próxima sesión, que es el día 8, pudiésemos escuchar la charla magistral del doctor Sarucán. El doctor Sarucán es una de las personas más reconocidas que existe en México y a nivel mundial. Ellos crearon el Servicio de Diversidad hace más de 25 años y es uno de los países considerados, digamos, con mayor prestigio en términos de lo que ha sido la conservación de áreas, la información y el trabajo sobre la biodiversidad. Pero además el doctor Sarucán va a dictar una charla que va a ser temprano, a las 9 de la mañana, pero esto es un acuerdo conjunto de una comisión mixta Chile-México, en la cual esto lo patrocina tanto el Ministerio de Medio Ambiente como CEPAL. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos escuchar esta charla del doctor Sarucán, pero además, al término de eso, nuestra sesión ordinaria, que normalmente es a las 11, de 11 a 12 y media, pudiésemos escuchar a las personas que vienen con el doctor Sarucán, ya no en términos de una charla, sino que para intercambio de preguntas, respuestas, en fin, que es muy importante, porque viene la doctora Patricia Colef, que es la directora general de Análisis y Prioridades, y la otra doctora Tania Urquiza, que es la subcoordinadora de Evaluación de Ecosistemas, como también la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que se llama ahí en México, y por lo tanto vienen dos personas más, que son el director de Evaluación y Seguimiento y Proyecto Especial y la directora encargada de Sinergia de Asuntos Comprometidos. Yo creo que es una gran oportunidad de escuchar un país que hoy día tiene reconocimiento mundial en términos del trabajo que ha logrado hacer en áreas protegidas, en lo que es un servicio de diversidad, y creo que sería muy importante, digamos, que se acordase las dos cosas porque creo que nos enriquecen, por un lado. Y por otro lado, dicho todo eso, a la sesión, el 16 es feriado, entonces a la sesión del 22 estoy pidiendo también de que pudiésemos invitar a algunos académicos que también nos puedan, ya nacionales me refiero, por supuesto, que han trabajado y tienen experiencia y que nos puedan ilustrar también en su mirada de lo que debe ser, que es lo más importante que nosotros queremos ver, lo que pueden ser dos instituciones, dos servicios, las competencias de cada uno, pero fundamentalmente qué significa uno o qué va a significar el otro. Entonces he pedido, digamos, ¿por qué? Porque son gente que algunos de ellos colaboraron. Yo les narré la vez pasada que habíamos generado una comisión entre los asesores académicos y asesores parlamentarios, académicos y el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que fue muy enriquecedor ese trabajo que se hizo en conjunto. Y esos académicos, también yo les conté, muchos de ellos firmaron
más de un centenar de ellos, una carta que le dijeron entonces a la presidencia justamente para pedir de que se pudiese hacer un servicio de biodiversidad. Yo creo que también es importante escucharlo, eso sería para la sesión del 22. Entiendo además, Presidenta, que hoy día primero era la fecha de las indicaciones. Obviamente que la ministra entiendo que se va a reunir con el presidente, ya lo podrá confirmar, y ahí verán las indicaciones que recién conoceremos, digamos. Entonces, por eso es importante también que para el día 22 ya vamos a tener mucho más claro, porque el 8 lo considero otro tipo de sesión. Entonces, a mí me gustaría una buena acogida, ojalá, de los miembros tanto de las comisiones de Agricultura como Medio Ambiente, porque creo que sería sumamente importante esta experiencia, relevante, y participa, como ya he dicho, Medio Ambiente, CEPAL, y nosotros le pedimos al presidente del Senado también que obviamente patrocinara, digamos, la invitación, por decirlo así, a esta sesión del día 8. Senador Elizalde. Bueno, yo apoyo la propuesta de la senadora Isabel Allende, me parece que es pertinente. Y que quiero tan solo informar que me escriben desde abajo. Usted sabe, yo estaba junto con la Comisión de Relaciones Exteriores escuchando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y de acuerdo a lo que nos acaban de informar, se habría rechazado la demanda boliviana para que Chile, o sea que no habría obligación de Chile de negociar acceso soberano al mar. Eso hay que verlo. Yo no sé si el fallo está leído en su totalidad, así que por tanto puede que haya algún matiz, pero respecto del centro de la demanda, la información que nos ha llegado es que habría sido rechazada. Senador Castro. La verdad que, a ver, igual es interesante que este tema vaya avanzando, porque llevamos tanto tiempo que estamos recibiendo, estamos escuchando gente, que yo creo que ya hay que ir, me imagino, cerrando, pero no sé qué es lo que opina el Ejecutivo, porque yo creo que el Ejecutivo también tendrá algo que decir frente a si seguimos aplazando este tema, porque estaríamos extendiéndolo por un mes más, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Yo le... Eso. Después del 22, a la siguiente sesión, que sería con la regional, ahí Ya. puede votar. Ah, ya. Y lo otro, pero las indicaciones se estarían sacando hoy día igual, ¿o también se aplaza eso? A ver, lo que está solicitando la senadora es solo escuchar expertos que de alguna manera tienen experiencia en el tema de biodiversidad, que ya tienen la institucionalidad creada, y que yo creo que enriquece la discusión efectivamente y nos aclara varios puntos que para quienes estamos en la Comisión de Agricultura, me incorporo en eso, no hemos tenido la oportunidad de trabajar el tema en detalle. Entonces, de alguna manera va a tener más tiempo esta Secretaría para trabajar todo lo que son las indicaciones, y nosotros además como Comisión de Agricultura estamos sesionando en forma distinta, de tal manera que igual a las 12 seguimos con nuestras discusiones en el tema de agua. Por lo tanto, en mi opinión particular, y dado que no tiene urgencia el proyecto desde el Ejecutivo, esperar 3 semanas y trabajar y tener más antecedentes que enriquezcan la discusión, en mi opinión está bien. Ministra, darle la bienvenida y también preguntarle la opinión respecto al tema antes de darle el espacio también a otros senadores para opinar. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas las senadoras y senadores. Mira, qué alegría ver mayoritariamente senadora, por lo menos en esta reunión. Así que, bien por eso también. Primero, señalar que efectivamente nosotros vamos a presentar, se nos invitó hoy día a presentar el SBAP. Hoy día se está tramitando en esta comisión el servicio, ¿verdad?, que hace relación a agricultura, pero nosotros vamos a presentar cuál es la situación del servicio que básicamente se dirige a la protección de las áreas silvestres protegidas, y en eso vamos a hacer referencia. Como Ejecutivo apoyamos absolutamente lo que ha señalado la senadora Allende en términos de la necesidad de escuchar justamente el por qué el gobierno ha establecido dentro de su programa de gobierno la necesidad de tener estos dos servicios, y que estos servicios se requieren para la institucionalidad del país. Por lo tanto, es muy importante que durante la tramitación del proyecto se escuchen, ¿verdad?, los requerimientos y las necesidades existentes por la creación de ambos servicios, y apoyamos, por lo tanto, la solicitud de la senadora Allende. Gracias, ministra. Darle la bienvenida a nuestro subsecretario de Agricultura, dar las excusas también a nombre del ministro. Él
envió sus excusas, está fuera del país, por lo tanto envía a su mejor representante acá hoy día, dado que este tema es de ambos ministerios, y explicarle a los senadores que se están agregando a la comisión que la senadora Allende nos ha propuesto una serie de exposiciones de especialistas, de personas de fuera del país también, como México, que tienen experiencia en el tema de biodiversidad, ya tienen la institucionalidad creada, y que nos abramos a la posibilidad de empezar a discutir ya en detalle la votación del proyecto a fines de mes, pero que nos demos estas 3 sesiones que nos quedan para trabajar y poder conocer también la experiencia de otros que sí la tienen, y sobre todo también de conocer la opinión de algunos especialistas nacionales que han estado participando de esta actividad. Entonces le damos la palabra al senador Sandoval para que nos dé su opinión. Gracias, presidente, y saludamos por su intermedio a la señora ministra, al subsecretario, a los asesores. No, solamente para referir de que las sugerencias de invitados, ¿no es cierto?, tenemos espacio para ampliar, ¿no es cierto?, estas propuestas, yo creo, ¿verdad? Así que en ese sentido me parece bien, y quedarnos atentos para remitirle nuestras sugerencias también a la comisión. Sí, de hecho ya llegó una de la senadora Rincón respecto de poder incorporar también a esta serie de expertos, que va a ser la última para el 22. Estaría invitado el señor Jorge Correa Drubi. Y se acoge cualquier otra invitación de algún senador que le pareciera importante escuchar la opinión. Bienvenido, senador. Eso es lo que creo que... Gracias, presidenta. Yo no tengo problema respecto de ampliar los tiempos. Solo pedir que, como llegué tarde, pues estábamos escuchando el tema de la Haya, que además de verdad estoy feliz. Yo no sé si alcanzaron todos a saber lo que pasó, pero lo comparto. Fallaron 12-3 a favor de Chile. Se leyó el fallo y es absolutamente favorable a nuestro país. No hay obligación de negociar, lo que no impide que obviamente se llame a un diálogo de buena vecindad de nuestro país y de todo el vecindario. Yo no sé cuál es el acuerdo, presidenta, respecto de los plazos y de los invitados. Yo sí pediría que se incluyera al ingeniero forestal Jorge Correa Drubi, que fue parte de la mesa que fijó la Política Nacional Forestal 2015-2035, y que se pueda buscar una fecha en que pueda venir, porque intentamos una vez y no pudo estar, y que tal como lo vimos en la sesión pasada, que fue una muy buena sesión, la anterior a esta, que se pueda conocer lo que fue ese acuerdo y esas conclusiones. Que de verdad que fue transversal, lo veíamos con la senadora Ena Fombar, que hizo un gran planteamiento en la sesión anterior, que nos puedan contar lo que allí se acordó y que se recogió. Eso. Gracias, senadora Rincón. En ese contexto nos ha llegado también otra solicitud del senador Elizalde, de tal manera que vamos a ver con Secretaría si solo en una sesión y si son necesarias 2, aquí, dado que estamos cerrando, digamos, los análisis técnicos y científicos. Yo creo que es importante que hablen todos y que podamos escuchar la opinión de los expertos. Así que eso lo vamos viendo en el tiempo. Pero dado que hay unanimidad de parte del Ejecutivo y de todos los senadores asistentes, damos por aprobada, ¿cierto?, la solicitud de la senadora Allende, y se va a enviar la solicitud que hizo la senadora para que ustedes puedan tener claro quiénes exponen, y sobre todo los calendarios se les va a enviar por correo para que estén todos atentos a cada una de las discusiones que vamos a tener durante los próximos días. Dado entonces que cerramos este tema y ya tenemos todo claro, le damos la palabra a nuestra ministra de Medio Ambiente para que nos cuente sobre el SBAT. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Hemos preparado una presentación que nos habla primero de qué es este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Este servicio queda establecido, ¿verdad? Es un servicio público que queda establecido en la ley 20.417, que fue dictada el año 2010. Y este es el último componente pendiente de la institucionalidad ambiental que fue creada justamente en esa ley. Este servicio permite unificar, este servicio permite unificar la actual dispersión existente en la administración de las áreas protegidas, las cuales son su principal instrumento, ¿verdad? O sea, básicamente tiene un objetivo muy claro, que es unificar la administración de áreas protegidas que hoy día están en diversas instituciones y tener una administración coordinada y concentrada de ellas.
También este proyecto de ley crea el SNAP, que es el Sistema Nacional, ¿verdad?, para administrar las áreas protegidas, que es una herramienta que permite la conservación de la naturaleza. Esto es un sistema único y fortalecido para el cuidado y protección coordinada, tanto de las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, como dulceacuícola, que hoy día se encuentran todas dispersas en distintos organismos del Estado, sin una herramienta que nos permita gestionarla coordinadamente y sin un servicio que esté a cargo de esto. El fin final es conservar y proteger la biodiversidad existente en nuestro país y el patrimonio natural de Chile. Esa es la razón y la necesidad de que exista justamente un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. ¿Cuál es la institucionalidad ambiental existente en nuestro país? La institucionalidad quedó establecida primero en la ley del 2010, que establece 3 instituciones. El Ministerio del Medio Ambiente, o sea, instituyó 4, pero aquí lo quiero hacer. El Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esas fueron las 4 instituciones que forman la institucionalidad ambiental de Chile. Pero en la ley de 2010 quedó un artículo transitorio para la implementación de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y es por eso que hoy día esta institución no está todavía implementada y es fundamental la aprobación del proyecto de ley del SPAP para que poner justamente en marcha la institucionalidad ambiental que establecimos como país el año 2010 y que se encuentra trunca mientras no tengamos el SPAP. El año 2012 la institucionalidad ambiental fue complementada con la creación de los tribunales ambientales que dependen de la Corte Suprema. Y de esta manera, ¿verdad?, hoy día lo que nosotros como institucionalidad ambiental, más allá de los perfeccionamientos que debamos hacer a las distintas institucionalidades existentes, no está completa si no tenemos el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. ¿Quién hoy día gestiona nuestras áreas protegidas? Como podrán ver ustedes ahí, está en manos de una diversidad de instituciones. Primero tenemos el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿verdad?, que está a cargo de la creación de todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, es decir, los parques, la reserva y los monumentos. Todo eso, ¿verdad?, la creación de todas ellas está en manos del Ministerio de Medio Ambiente. De Bienes Nacionales. Después tenemos a la CONAF, que depende del Ministerio de Agricultura, que está a cargo de la administración de los parques, reservas y monumentos. Después tenemos, ¿verdad?, nuevamente al Ministerio de las Culturas, y él está a cargo de la creación y permiso en relación a los santuarios de la naturaleza. Tenemos ahí un tercer, ¿verdad?, vemos ministerio que está a cargo de áreas protegidas. Después aparece abajo el Ministerio de Economía, con 2 instituciones. Subpesca, que está a cargo de la creación y permiso de las reservas y parques marinos, y Cernapesca, también del Ministerio de Economía, que está a cargo de la tuición de estas reservas y parques marinos. Y finalmente está el Ministerio de Medio Ambiente, cuya única atribución es la supervigilancia del sistema de creación y gestión de áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos. O sea, hoy día la verdad es que la diversidad de criterio, mirada en el cuidado, tanto en la creación como en el cuidado de estas áreas, es tremendamente amplia, lo que no permite su adecuada gestión, cuidado y protección en un tema tan relevante para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable en nuestro país. Por lo tanto, es indispensable contar con un servicio público dedicado a la conservación de la biodiversidad. Así, no solamente lo hemos establecido nosotros como país, ¿verdad?, al reconocerlo en la ley del año 2010 que crea la institucionalidad ambiental que queremos para Chile, sino que la OCDE nos ha hecho referencia de esto con fuerza. El año 2005 nos señaló explícitamente que en Chile no tenemos una estructura ni un sistema para la conservación de la naturaleza, y esto se le da una importancia secundaria justamente a estos objetivos de conservación que son claves en el desarrollo sustentable en los países. Y el año 2016 establece nuevamente con fuerza la necesidad de que Chile tenga un servicio y las herramientas que permitan la administración coordinada de las áreas protegidas terrestres, marinas
y dulce acuícola. Por lo tanto, esto es un tema que no solamente está establecido en la legislación ambiental de nuestro país y que tenemos que implementar, sino que además ha sido reforzado por fuerza, ¿verdad?, por los distintos organismos internacionales que nosotros como país adscribimos para un desarrollo sustentable. Por lo tanto, nosotros debemos poner en marcha y crear, ¿verdad?, y poner digamos, en implementación lo que el año 2010 establecimos para la institucionalidad ambiental de Chile y a su vez cumplir con los compromisos nacionales e internacionales al respecto. Cumplir con la ley 24.017, ¿verdad?, que nos señala que debemos implementar una política de conservación de la biodiversidad a cargo de un organismo público, técnico y autónomo que permita un cuidado coordinado que entregue claridad y certeza en la administración de las áreas protegidas. Nosotros tenemos que contar con este sistema único que acabe con esta dispersión y falta de integralidad, tanto en la creación como en la gestión y cuidado de estas áreas protegidas y lo permita administrar con una mirada sistémica, asegurando justamente que se consideren todos los componentes de la biodiversidad, los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce. También que se encargue de proveer de un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad que actualmente no tenemos y que es clave para la gestión de estas áreas y que apoye la toma de decisiones políticas públicas enfocadas en la biodiversidad de manera integral. Esto es lo que quiero volver a señalar. Aquí necesitamos una mirada sistémica. No podemos seguir con un sistema totalmente disgregado como el que contamos actualmente. Este proyecto además nos permite cubrir importantes vacíos normativos en relación a las áreas protegidas. Primero, todo lo que tiene que ver con el control de las especies invasoras, y esto es un tema muy central, es algo que se sufre, ¿verdad?, a lo largo de todo nuestro país y que necesitamos gestionar. También que nos permita cubrir los vacíos normativos en relación a la protección de humedales, que son áreas fundamentales para proteger la biodiversidad en nuestro país y que además tienen un rol clave en todo lo que es relativo al cambio climático. Por lo tanto, es muy importante tener esta normativa. Nos permite nada más dar cumplimiento a la Convención de Washington, que establece que los parques nacionales solo pueden ser modificados y desafectados por ley. Hoy día, en cambio, ¿verdad?, basta un procedimiento administrativo para hacerlo. Este tema es también muy relevante. También nos permite cumplir los vacíos normativos en relación a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales sobre la gobernanza de las áreas protegidas, como son la cogestión justamente de estas áreas protegidas con las comunidades locales, con la sociedad civil y con los pueblos indígenas. Esto hoy día le falta la certeza jurídica necesaria para poder justamente dar cumplimiento a estas recomendaciones internacionales. Y por último, infracciones dentro de las áreas protegidas, cosas tan simple, pero tan dañina, y que lo hemos visto en nuestros parques nacionales, como hacer fuegos, entrar mascotas, dañar flora y fauna, extracción de recursos nacionales, naturales, como de la tierra de hojas, que es algo que pasa todos los días en las distintas áreas protegidas de nuestro país y que, como sabemos, ha producido daños ecosistémicos fundamentales en este. En relación al traspaso de trabajadores de CONAF a el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que quedó establecido en la ley que creó la institucionalidad ambiental en el año 2010, que contempla el proyecto de ley, que yo sé que no está en tramitación acá, pero es que es importante que se conozca, ¿verdad? El proyecto de ley que crea el SBAP establece que dentro del plazo de un año de la publicación de la ley, el presidente, por medio de un decreto de fuerza de ley expendido por el Ministerio de Medio Ambiente y firmado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, ordenará el traspaso a el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas sin solución de continuidad, es decir, sin interrupción alguna en los años, ¿verdad?, y condiciones que estaban trabajando, y de todo el personal de CONAF que presente servicios para el programa de áreas silvestres protegidas. Esto es, todos los trabajadores que administran y gestionan las áreas silvestres protegidas pasarían con sus condiciones laborales intactas a el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. DIPRES, en su informe financiero, ¿verdad?, aprueba el traspaso total de los cupos actuales de CONAF para ser incorporado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y suma adicionalmente recursos extraordinarios para estos.
Determinará también el plazo que se materializará dicho traspaso, el que comenzará transcurrido 3 años a partir de la entrada de funcionamiento del servicio. Por otra parte, y esto es importante y hace relación con cuál es la postura del gobierno al respecto, y la indicación que hace referencia como gobierno acordada, ¿verdad?, entre Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente, y que es la indicación del proyecto, es que estas áreas protegidas pasen al servicio de biodiversidad y áreas protegidas en su totalidad 1 año después de que se cree el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Por lo tanto, en ningún momento quedan estas áreas bajo la desamparo o no protegidas. Quedan como están actualmente hasta 1 año después de que se apruebe el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas, asegurando la continuidad de su protección y cuidado, y como está establecido en el proyecto, el traspaso total de todos los trabajadores de la CONAF que hacen cuidado y administración de estas áreas. ¿Cómo se realizará el traspaso individual de cada uno de los trabajadores? El proyecto establece que cada trabajador sea traspasado por medio de un decreto dictado bajo la fórmula por orden del presidente de la República, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué garantías para los trabajadores traspasados contempla el proyecto de ley del SPAP? 1, que no podrá significar pérdida alguna de empleo ni término de la relación laboral. 2, no podrá significar disminución de remuneraciones ni de derechos previsionales. 3, no perderán la asignación de antigüedad que tengan reconocida. 4, ¿cómo se determinarán las indemnizaciones por años de servicio? El tiempo que se considera trabajado para efectos de determinar la indemnización considera tanto aquel del periodo trabajado en CONAF como el periodo que trabajen en el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Es decir, se les indemnizará cuando terminen de prestar servicios para el SBAP, considerando todo el tiempo trabajado en ambos servicios. Estas son consultas que se han realizado y que creo importante que, ¿verdad?, se contemplen en la tramitación. Dado el carácter central de la ¿verdad?, de que justamente entramos en la conservación de las áreas protegidas, en la conservación de la biodiversidad, otra consulta que se hace es la relevancia de contar con la experiencia de todos aquellos trabajadores de la CONAF que han estado trabajando justamente en las áreas protegidas. Para eso, ¿verdad?, se realiza este traspaso total de todos los trabajadores que trabajen en las áreas protegidas, la administración y gestión de las áreas protegidas de la CONAF, a el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, para poder contar de manera íntegra con toda la experiencia, ¿verdad?, que han acumulado en estos años en trabajando y resguardando las áreas protegidas de nuestro país. Y por último, ¿verdad?, el proyecto de ley también garantiza la conservación de la biodiversidad del país al crear un servicio enfocado exclusivamente en ello, al crear, ¿verdad?, un SNAP único y fortalecido, considerando una visión integral de la biodiversidad que unifique la administración, gestión y creación de las áreas protegidas, tanto terrestres como marítimas como acuícolas. Y este es nuevamente un tema tan relevante para el país, que está establecido en la institucionalidad que nos hemos dado, en las recomendaciones de los organismos internacionales para un desarrollo sustentable del país, y está establecido en el plan de gobierno del presidente Piñera. Tener ambas instituciones, ¿verdad?, una que esté en el cuidado, administración y cuidado justamente de la biodiversidad y áreas protegidas, y otra, ¿verdad?, que esté justamente en las áreas de agricultura, protegiendo las áreas que tengan y administrando las áreas que tengan relación con esa. Pero las áreas protegidas quedan todas unificadas bajo un único servicio que permita su cuidado y protección integral. El SBAP contempla un carácter coordinador de todas las instituciones que contemplan justamente estos manejos, promoviendo criterios de sostenibilidad, y no impone límites adicionales a titulares de los planes de manejo de los recursos naturales. Se concentra nuevamente solo en las áreas protegidas. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, ministra. No sé si quiere hacer algún aporte el Ministerio de Agricultura respecto al tema. No, Presidenta, está claro lo que ha dicho la ministra. Se le concede la palabra a los senadores integrantes de las ambas comisiones. No hay opiniones que dar por el momento. Senador Sandoval.
Gracias, Presidenta. Nos ha tocado a varios parlamentarios participar de diversos procesos de creación de institucionalidad, varios ministerios, por lo más, dicho sea de paso. Y en ese proceso siempre ha estado latente la preocupación, la discusión respecto de la situación funcionaria, de todo lo que ha significado a los trabajadores en términos generales. Por regla general, en ninguna de las que a mí al menos me ha correspondido participar, se ha puesto en riesgo la situación de los derechos, los beneficios, las situaciones patrimoniales y laborales de ninguno de los trabajadores. O sea, hay un principio básico común de punto de partida, es que en esos traspasos evidentemente se realiza en las mismas exactas condiciones que tenía el funcionario al minuto del término de su relación con el servicio original. Eso por un lado respecto al tema de personal. Lo segundo respecto al tema del SVAP, que indudablemente se está construyendo, ¿verdad?, en esta institucionalidad, esta arquitectura que nos faltaba en materia de las normas respecto al tema ambiental. Se va a generar, no me cabe la menor duda, una gran discusión respecto del SVAP y respecto del CERNAFOR, ¿ya? Yo lo planteé en la sesión anterior, de que uno ve un CERNAFOR más bien debilitado, con funciones que a lo mejor habrá que perfeccionarla, habrá que mejorarla. Uno ve allí materias pendientes en la inclusión en ese proyecto que dice relación con el fomento maderero más que la actividad forestal, porque eso pasa ahora a otra instancia, ¿verdad?, como es el SVAP. Y en ese sentido vamos a tener que tener, por eso, Presidenta, en este tema, yo sugeriría, ¿no es cierto?, irnos con el tiempo, y entiendo los tiempos que ya llevamos de procesamiento de estas normas, pero también con el tiempo para escuchar a quienes expertos necesitamos que nosotros estén aquí. Yo no veo cuál es el aceleramiento de poner hoy día, ¿no es cierto?, una situación o acordar cosas, cuando tenemos tiempo para realizar y tener aquí los expertos que nos puedan ilustrar sobre un proceso tan nuevo para nuestro país, pero tan antiguo también. El tema de las áreas silvestres protegidas es un tema que está en el corazón de la CONAF durante toda su vida. Sabemos que la CONAF, ¿verdad?, ha hecho un trabajo más bien meritorio que de fondo, porque lo han hecho más con pasión que con recursos y con medios. Los exiguos, insignificantes recursos que hoy día tiene la CONAF son absolutamente injustificables. O sea, como el discurso nuestro como sociedad, como país de protección, son 1 y fracción dólares que nosotros estamos destinando, ¿verdad?, para el área de la protección de las áreas silvestres protegidas de nuestro país, ¿ya? 1 y fracción. Argentina llega a 8 y fracción, ¿ya? Entonces las diferencias son enormes. Uno que ha vivido en una zona donde las áreas silvestres protegidas han sido un común denominador, porque tenemos, ustedes saben, en la zona austral la mayor concentración de áreas silvestres protegidas. Se creó hace poco una figura extraña, unos parques red de parques de la Patagonia, que incluye una extrañeza, ¿no es cierto?, de 4,5 hectáreas de área en esta red de parques, y uno no se explica por qué quedaron parques afuera como el Bernardo Higgins o el Parque Nacional Laguna San Rafael. ¿Ya? El Bernardo Higgins son varios millones de hectáreas. No tiene ninguna implementación de CONAF. Parque binacional, o sea, no, perdón, no es binacional, perdón, estoy con este tema de este fallo de hoy día, quedamos medio. Es una zona donde está inserto el campo de hielo sur. Tenemos ahí un problema, ¿no es cierto?, de urgencia que resolver, y sin embargo no tenemos presencia institucional en esa área. Lo más conocido de la región, el famoso Laguna San Rafael, la CONAF ha hecho lo que puede. Y al lado de Coyhaique tengo la reserva Coyhaique, ¿verdad?, con un mínimo y una precariedad institucional de servicios, de implementación y de equipamiento, y uno lo entiende. Entonces, por eso uno de repente, esto va a generar una interesante discusión, porque si realmente queremos hacernos cargo, ¿ya?, de lo que significa la protección, la promoción, el resguardo y todo lo que significa la área silvestre protegida, vamos a tener que pensar también en cómo se va a enfrentar este tema, porque la CONAF evidentemente hizo o ha hecho lo que pudo con los escasísimos medios que tiene, y supongo que esta nueva institucionalidad, ¿verdad?, tendrá una visión respecto a lo que va a significar también esta materia, ¿ya? Por eso, Presidente, tendremos, yo sé que hay discusión ya sobre este tema, pero creo que es necesario
abrir los espacios, no nos amarremos con un cinturón, Presidenta, a un tiempo acotado de tiempo, porque esto es demasiado trascendente para que no le demos toda la oportunidad, todo el tiempo, que estén todos los expertos que sean necesarios tratar. Estamos reconstruyendo ya todo lo que se ha hecho para atrás respecto a la tramitación, pero es demasiado relevante en la zona austral, para que le digo, ¿ya? Yo el 76% de la superficie de la región de Aysén son parques, reservas, monumentos o tierras fiscales. Y más encima las tierras fiscales me las quieren meter a los más parques todavía, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner un acento importantísimo, y me parece que el tema, me preocupa la visión de los trabajadores respecto de la CONAF, que ha sido yo tuve una reunión con ellos, ¿no es cierto?, en Coyhaique, que me manifestaron todas sus dudas, todas sus inquietudes, y creo que tenemos que ir viendo también todas estas materias con esa mirada, Presidente. Más allá de los expertos que podrán venir del planeta Júpiter, ¿no es cierto?, nos interesa conocer aquí en Chile, tener una institucionalidad adecuada, apropiada a lo que nos significa este nuevo desafío. Esto es nuevo. La CONAF hizo todo lo que pudo, pero ahora tenemos enfrentado un tremendo y gran desafío. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Bueno, yo creo que se agradece entonces el hecho de que a partir de la propuesta tengamos hoy día un mes más de plazo para hacer discusiones. Vamos a tener invitados que ya tenemos definidos, más otros que se están agregando al listado. Y efectivamente yo tengo una consulta al Ministerio de Agricultura, más que a la ministra, que dejó bien claro su posición, la postura, y dice relación con que si bien despejamos el tema de laboral, está clarísimo, digamos, y como bien dice el senador Sandoval, no hay discusión en que estos procesos de modernización del Estado han ido siempre acompañados de un buen resguardo de los trabajadores, que es un tema que los senadores han discutido y hemos estado muy comprometidos en eso. Y es un poco en función de la operación, porque creo no está en discusión la creación de un servicio de biodiversidad, es clave, importante, y Chile tiene un patrimonio que es indiscutible en ese ámbito. Pero respecto a lo práctico, ¿no?, a la preocupación que en el fondo plantea también el senador en esto del traspaso, no solo porque una cosa es la política en términos de la visión general que uno tiene respecto de las áreas silvestres protegidas y cómo deben cuidarse, protegerse, mantenerse, y otra es la operación de esto. Y yo creo que vamos a tener tiempo para hacerlo, pero yo quiero sentarlo también, que yo creo que nuestra preocupación, y lo digo, digamos, mi preocupación particular dice relación justamente con eso, con la operatoria de una actividad, de una acción profesional que se ha dado por más de 40 años, con un recurso bastante escaso, y que efectivamente me pregunto, sin ánimo de echar para atrás algo que está avanzado, sino que con la curiosidad propia de alguien que, como dice el senador Sandoval, tenemos que hacerlo bien, es por qué no se pensó en que las políticas, digamos, de trabajo las dictara el Servicio de Biodiversidad, pero delegara en la CONAF el rol de seguir trabajando directamente, porque habiendo yo trabajado también 20 años en el ámbito público, el Ministerio de Economía, digamos, nos mandata, yo fui funcionaria de Cercotec 9 años, nos mandata a ejecutar programas vinculados al fomento de la micro y pequeña empresa, pero no ejecuta el Ministerio, sino más bien un servicio especializado. Y en ese contexto, si es que en el análisis que se hizo de esto, no se vio la figura un poco intermedia, de tal manera que hubiera un ente superior, tal como lo graficó la ministra, en donde finalmente este servicio de biodiversidad va a normar, va a ser el paraguas de todas las entes que hoy día están desarticulados, pero finalmente no se hace cargo, porque esto es práctica, o sea, esto es algo que no sé si es necesario. Ahora, no hay para qué definirlo hoy día, pero lo dejo en la discusión porque no sé si alguna vez se discutió o no, esa es la pregunta. Lo que estoy preguntando es que una cosa son las directrices nacionales, la elaboración de políticas respecto al tema de biodiversidad, que coincido plenamente que debe ser articulada y coordinada por un ente superior, que hoy día no existe, que no existe esa coordinación, y otra cosa es la ejecución, porque si efectivamente le vamos a transferir todas las áreas silvestres protegidas a esta nueva institucionalidad, nos estaríamos preguntando también de qué otras cosas debiera hacerse cargo porque en el tema marino podría pasar lo mismo, etcétera, etcétera, porque la biodiversidad no está centrada solo en el ámbito de las áreas silvestres protegidas, o sea, la biodiversidad es un conjunto bastante mayor que solo eso. Esa es mi pregunta, ¿sí? Que alguna vez se discutió, ¿no? Presidenta,
en esto y con total claridad. Yo creo que usted está apuntando en el fondo a las ideas matrices de ambos proyectos. En lo que a nosotros concierne, es cierto, uno puede de repente tener muchas ganas de hacer las cosas de distinta manera, pero yo entiendo que aquí, en un comienzo, es probable que incluso la actual ministra tampoco estaba en ese momento aquí, pero entiendo que aquí se definió tanto por ambos ministros de cómo iba a ser la cosa. Lo que usted plantea ya sería un cambio de las ideas matrices. Yo se lo entiendo por lo siguiente. A mí me tocó en el primer gobierno del presidente Piñera, hacer todo lo que fue la modernización del Ministerio de Defensa. Y la verdad es que cuando uno trata con personas, hay que tener una delicadeza muy especial. Afortunadamente, en lo que a mí respecta, con muchas dificultades, nosotros logramos concluir el objetivo. Y yo le quiero contar que ese fue un proyecto que también demoró 6 años y medio de trámite mientras yo era diputado en ese entonces, y me tocó, ¿no es cierto?, después ir y ponerlo en acción. Yo lo que le entiendo a usted que esto es una situación difícil. El viernes recién pasado, con uno de los dirigentes que están aquí, estuvimos en el Día del Guardaparque, y él justamente planteaba esta situación. Y yo le decía, y me da gusto escuchar al senador Sandoval también, de que en lo que a nosotros respecta, y voy a hablar a nosotros directamente como gobierno y como Ministerio de Agricultura, no vamos a descuidar a los trabajadores de ninguna manera. Pero lo que usted está planteando, Presidenta, me da un paso más allá. Una cuestión es hacer bien el traspaso y otra cosa es lo que usted plantea en el fondo de prácticamente no hacer el traspaso, sino que traspasar las funciones sin traspasar al personal, si no mal entiendo lo que usted me está diciendo. Es básicamente el separar las funciones. Es de alguna manera las directrices, las políticas, la política en torno al cuidado de las áreas silvestres protegidas debe sin duda ser sujeta a una institucionalidad mayor que vendría siendo la creación del SBAP. Y otra es que en la ejecución, en la práctica, pudiera la CONAF seguir desarrollando una labor para lo cual tiene además una experiencia de bastantes años. Yo no quiero con esto, digamos, entrar en una polémica, sino más bien desde lo que yo dije de un principio. Aquí habemos integrantes de una comisión que llevamos 6 meses trabajando, que no tenemos por qué no saber todo, y es simplemente un análisis que iremos desarrollando, pero está claro, la posición es distinta a la del gobierno, pero como estamos en un espacio de discusión, yo lo planteo desde la sinceridad de lo que creo que pudiera ser revisado, solo eso. Presidenta, bueno, obviamente usted dice legítimamente, digamos, que están partiendo algunos de los senadores y eso es correcto, digamos, que tengan las inquietudes que puedan tener, pero aquí creo que tenemos que, y creo que la ministra lo ha expuesto, y espero que la siguiente sesión no se trata de traer gente de cualquier planeta, se trata que cuando hay un país que ha llevado más de 25 años en la creación de un servicio de diversidad y tiene una tremenda experiencia, prestigio y reconocimiento, vale la pena. Y por eso yo creo que me alegro mucho que haya sido unánimemente aprobado, porque vale la pena escuchar experiencias que son enriquecedoras. Pero independientemente de eso, creo que también ha quedado bastante claro, fue ratificado la vez pasada que estaba presente el ministro de Agricultura, hoy día está presente el subsecretario, pero está presente la ministra de Medio Ambiente. Esto estaba en el programa del presidente Piñera. Aquí no hay ninguna sorpresa. Aquí está claro que se crean 2 institucionalidades y que cada una va a tener, evidentemente, sus atribuciones y competencias. Y yo creo que en la medida que se despeje esto, va a quedar absolutamente clara la necesidad, que incluso reconoce la propia presidenta y que lo explicó con bastante claridad la ministra, que no podemos seguir con la actual dispersión, no podemos seguir con este fraccionamiento, no podemos seguir, digamos, atribuciones repartidas, porque además lo más grave es que no estamos realmente haciendo bien nuestro trabajo de protección, obviamente. Y quiero dar solamente, y la falta de información, yo quiero solamente dar un ejemplo, porque hay más de 35.000 especies nativas descritas y solo menos de 1.000, o sea, menos del 3% se encuentran clasificadas de acuerdo a su estado de conservación. Esto quiere decir que no hemos podido hacer un seguimiento formal, oficial, institucional
de la conservación del 97% de nuestras especies que habitan nuestro país. Entonces, dilatar más o creer, digamos, que no es posible seguir avanzando en esto, creo que sería un profundo error no proteger nuestro patrimonio natural y el enriquecimiento que ello implica. Por lo tanto, y obviamente que no se trata solamente que haga directrices, sino que tiene que trabajar aquello. Y por eso cuando nosotros partimos estudiando este proyecto y la ley de diversidad, se escuchaba, como ya lo he señalado, a muchísimos, no solo del mundo académico, sino también a las organizaciones sindicales, especialmente al cuerpo de guardaparques que se expresaron y que tienen absolutamente claro que justamente, y esa es la idea, cada vez más especializado pero con más herramientas, y esto tiene que depender de un Ministerio del Medio Ambiente que no es sectorial ni productivo, sino que tiene que velar por el conjunto y la mirada integral que requerimos de una vez por todas como país para un estadio superior, porque si no siempre vamos a tener una mirada que lógicamente y legítimamente tiene economía o agricultura un área productiva, obvio, pero justamente nosotros requerimos, digamos, de un ministerio con el medio ambiente que además es la cuarta pata, o pilar que se dijo desde el momento mismo que se estableció la ley de bases del medio ambiente y que es la que nos estaba faltando y que es la que nos va a seguir faltando. Entonces, yo quiero reiterar eso porque es fundamental que entendamos, digamos, la razón de ser de este proceso, y creo que a la ministra ha sido muy clara. Aquí hay un acuerdo de gobierno, esto estaba en el programa, ese acuerdo sigue vigente y el desafío entonces es lograr fortalecer institucionalidad que nos hace falta. No olvidar además que estamos acercándonos al verano. CONAF va a requerir evidentemente de todo lo que es su fortalecimiento en lo que se refiere a los incendios forestales, que tiene que ser una tremenda prioridad para nosotros como país y como nación, porque hemos vivido momentos muy complejos y no queremos que esto siga arrastrándose, y por eso creemos que nos parece razonable el plazo sensato de escuchar distintas voces, porque hay miradas, hay experiencias, hay actores involucrados, pero también en su momento, que yo imagino ya que va a ser en el próximo mes, en las primeras sesiones, podemos ya proceder a ir adelantando y sacando digamos, el CERNAFOR. Senador Castro. Gracias, presidenta. Lo que pasa aquí que tenemos nosotros una pequeña confusión y debemos ser claros. Como lo plantea la ministra de Medio Ambiente, me parece bien y creo que es necesario tener esta institución que proteja la biodiversidad en todo su conjunto. Pero lo que nos toca ver a nosotros ahora, este famoso, llamemos CERNAFOR, estamos hablando ahí que estamos traspasando de CONAF a CERNAFOR, ¿cierto? Entonces tenemos ese traspaso y a la vez tenemos que traspasar al SVAP. Entonces, que no es lo mismo que una vez creada este SVAP, si nosotros tomamos lo que tiene hoy día Cernapesca, lo que corresponde a Cernapesca, los santuarios marítimos que hay que traspasar para que sea ya administrado por el SVAP, es mucho más sencillo, más fácil, porque eso ya está. Entonces, traspasa esas áreas protegidas para este cuidado. Pero lo que estamos haciendo hoy día nosotros también, y ahí es donde está a lo mejor la desconfianza de muchos, es que estamos traspasando de CONAF a CERNAFOR. Ahí ya tenemos un traspaso, que estamos protegiendo a los trabajadores perfectamente. Pero la claridad de todo lo que tiene que, a lo mejor, mantener y cuidar este FAM, no está tan claro. Y ahí es donde nos gustaría a lo mejor tener ese trabajo como segunda etapa. La primera etapa es de CONAF pasar a este CONAF público, a este CERNAFOR. Hagamos esa pega primero. Cuando tengamos esa pega hecha, ¿cierto? Va a ser más fácil determinar qué es lo que va a traspasarse después al SVAP, pero es una segunda etapa. No sé si me quedó claro el tema, porque lo primero, como digo, es hacer este traspaso que es necesario hoy día, es una responsabilidad de transformar este CONAF en CONAF público. Primera etapa, lo traspasamos con todas sus atribuciones, con lo que venía trabajando. Si hoy día nos tocara traspasar de Cernapesca al SVAP, es mucho más fácil, porque ya está claro, vamos a traspasar tantas áreas, con tantas personas, ¿cierto? Y
se traspasa para ese cuidado. Y después vamos a ir pasando también lo que tengo entendido que monumentos nacionales, Ministerio de las Culturas, tenemos bienes nacionales. Es más fácil traspasar desde esas instituciones a este ENFAP, porque eso ya está definido. Y ahí es donde uno define qué es lo que va a pasar. ¿Cierto? Pues si vamos a pasar ya a un santuario de la naturaleza que está hoy día en el Ministerio de las Culturas, perfectamente ya. ¿Qué es lo que es? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? ¿Cuántas hectáreas cuadradas? Ese es un tema que hay que ver. Se traspasa esa responsabilidad. De tal manera que el Ministerio de la Cultura va a quedar con todos los demás que no son áreas protegidas. No sé si eso es el tema, por eso la dificultad que tenemos hoy día, que estamos haciendo dos grandes cambios acá, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo las cosas de a una para que todos estemos tranquilos y las hagamos bien. Y por eso está esta desconfianza, y creo que nosotros, la mayoría de nosotros, hoy día está la voluntad de traspasar, llamemos CONAF, a CONAF público o al CERNAFOR. Esa es la primera responsabilidad que tenemos. En otro proceso, más adelante, vamos a pasar lo que sea de CONAF a este ESVAP. Procesos, de uno en uno. Porque también hay que entender que este ESVAP hay que crearlo, hay que colocarle recursos, todavía no los tiene. Entonces, si no tenemos esta institucionalidad ya creada, definida, con una dirección clara, ¿cómo le estamos pasando responsabilidades? Eso es, y eso es lo que yo así lo entiendo. Y creo que la mayoría de nosotros lo entiende así. O sea, las cosas de una en una vamos a ir mucho más seguros que vamos a hacer un buen trabajo. Porque hoy día ni siquiera sabemos cuánta cantidad de parques vamos a entregar nosotros a esto, al ESVAP. No lo sabemos. Y a mí no me cae ninguna duda que la zona de Coyhaique, como dice el senador, es gigantesca. O sea, casi la región completa estaría pasando al ESVAP. ¿Será correcto? ¿Será justo? ¿Será lo que se quiere? Eso es. Muchas gracias. No sé si quiere responder, ministro. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de contestar las tres consultas realizadas. Primero, en relación, porque están muy relacionadas. Usted tiene toda la razón que esto es un tema de etapas, ¿verdad? Y ustedes están en la tramitación final del proyecto del CERNAFOR o CONAF público. Y, por lo tanto, esta tramitación que ya está finalizando va a crear esta institución, traspasando todo lo que actualmente realiza. Pero, a su vez, sabemos como país que tenemos un compromiso establecido en la ley, ¿verdad?, el año 2010, y que es necesario para el correcto cuidado de la biodiversidad en nuestro país que tengamos un servicio público que centralice y administre centradamente el cuidado de la biodiversidad y áreas protegidas y las separe de los organismos públicos que tienen su foco puesto en la producción. No pueden estar justamente unidos bajo la misma institucionalidad dos cosas que tienen objetivos tan distintos, uno productivo y otro de conservación. Y por lo tanto, mientras tramitan este proyecto que es el CONAF público o el CERNAFOR, se traspasa la totalidad de lo que están haciendo. Pero como está en el corazón del compromiso de la tramitación del ESVAP, que va a administrar para cumplir su objetivo, todo lo que tenga que ver con conservación, que es el objetivo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, esas áreas futuras, en cualquiera que estén actualmente o estén a futuro, se van a poner debajo de este servicio que tiene como objetivo la administración integral de lo que es conservación y protección, separándolo del área productiva. Por lo tanto, se cumple con lo que señala al poner esta indicación transitoria que señala, se traspasa todo actualmente como está, y que cuando salga el SVAP, un año después, recién se traspasan las áreas protegidas. ¿Cuáles son? Las que son áreas protegidas actualmente y las podemos poner, están súper definidas, así que las podemos conocer, no hay ninguna incertidumbre al respecto, tampoco, ¿verdad?, en cuál es el objetivo separado de cada uno. Segundo, tiene mucha relación con lo que decía, ¿verdad?, aquí el senador Sandoval, de que ¿por qué también es tan necesario tener esta mirada de una institución pública que pueda ver este tema de manera integral? Porque hoy día
como está, ¿verdad? Esto repartido en todas partes, no hay una mirada integral de país de conservación de la biodiversidad. Y tenemos zonas, como señala muy bien el senador, en que están todas protegidas y resulta que nosotros tenemos biodiversidad en nuestro país, en la zona norte y en la zona central, que no tienen ninguna protección porque no hay una mirada integral, no conversa. Entonces, queda en manos de, básicamente, las iniciativas de terceros y con un desorden, una falta de mirada que no permite una conservación de la biodiversidad como requerimos. Estos son ecosistemas que son, ¿verdad?, necesarios mirarlos con esa mirada integral, que no responden solo a una zona o al interés que pueda haber o la presencia de personas que hayan sido más activas en un tema, en una área que en otra, o que lo hayan hecho en tierra, otras en agua. Estamos hoy día básicamente limitados no a esta visión y esta mirada integral que es básica en el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente, sino que básicamente sujeto a las iniciativas o, digamos, actividades que realiza cada una en las distintas zonas según sus buenas intenciones. Y eso no nos ha permitido justamente cumplir el objetivo que queremos, y por eso esta mirada es tan necesaria. Y reforzando lo que dice la senadora Isabel Allende, que es absolutamente cierto, es necesario separar en este ente, ¿verdad?, administrativo, lo que es la protección, que son estas áreas, porque no entra todo el país, entran solamente las áreas protegidas, de lo que es la gestión productiva que queda bajo las instituciones y los ministerios que son, ¿verdad?, que son productivos. Entonces, separando esto, nosotros podemos tener la institucionalidad que como país requerimos para, con una mirada integral nacional, poder cuidar nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad. Agradecemos entonces a la ministra. Vamos a dejar al final un espacio para intervenciones para... Senador. Hoy día a las 12 ya venció. Había plazo para las indicaciones del Sennafor. No sé si sería factible prorrogar al menos una semana este espacio, porque además como tenemos la prórroga con respecto al SVAP, tenemos tiempo para esa tramitación. Por lo menos un meme. Lo que pasa es que yo creo que la semana que nos pide habría que pedirlo de sala mañana. Pienso que una semana está bien, porque ya lo hemos prorrogado harto. Personalmente yo pedí un mes. Eso es lo que piensa usted, Presidenta, pero no sé si habrían acuerdo, me refiero, pudiera presentarlo mañana en sala. Pero está pidiendo una semana el Senado, no está pidiendo un mes. Yo estoy corroborando lo que usted está diciendo solamente. Okay. Una semana más el plazo de indicaciones. ¿Ya? Entonces se solicitará en sala mañana. Gracias, Presidenta. Yo vengo de reemplazo nomás, así que ni siquiera me va a tocar votar probablemente en la comisión. Pero quería poner un punto arriba de la mesa. Yo comparto que se separen porque efectivamente yo creo que hay que respetar el alma de las instituciones. CONAF, su alma, tiene que ver con lo productivo. Y de hecho debería preocuparse mucho del productivo, porque el nivel de plantaciones forestales en Chile va absolutamente en picada para abajo, y eso es algo que viene hace muchos años y no hemos sido capaces de revertir. Probablemente como país hemos hecho puras leceras al respecto, suprimiendo todo tipo de decretos e incentivos, lo que finalmente ha hecho que el quiebre de stock, más allá de los incendios, se iba a producir igualito nomás, a contar creo que el año 2025, porque el nivel de plantaciones forestales había caído, pero de manera consistente durante muchísimos años. Y los parques tienen otra vocación, tienen la vocación del medio ambiente, la diversidad, etcétera, etcétera, y eso como que está en el alma de la ministra Schmidt, o más bien del ministerio de... Pero quiero plantear otra cosa, ministra. Yo tengo una cierta obsesión con la simplificación del Estado de Chile. En la Comisión de Economía, de hecho, a propósito de la institucionalidad del turismo, estamos haciendo un esfuerzo y el gobierno ha querido efectivamente hacer una simplificación entre lo que es Senatur, la subsecretaría, en fin, para que esto funcione bien y no haya conflicto. Y a mí me llama mucho la atención en la medida en que está establecido el SVAP y el SNAP. Está el ministerio, ¿no es cierto? Está la subsecretaría, que por definición legal tienen su razón de ser en lo que es normativo.
Y los servicios, de acuerdo a la Ley de Bases de la Administración del Estado, son, valga la redundancia, servicios, es la parte operativa de toda esta parte normativa que le entregan los ministerios y los subsecretarios. Entonces, el SBAP es un servicio y se define como servicio. Y resulta que debajo del SBAP creamos un SNAP, que es un sistema. La terminología sistema, me puedo estar equivocando, ni siquiera existe en la Ley de Bases de Administración del Estado. No existe. No, en ninguna parte existe un sistema. O uno es un servicio, o uno es una subsecretaría, o uno es un ministerio, pero no existe nada en Chile que se parezca a un sistema. Hay sistemas solares, pero Hacienda, Administración del Estado, no. Entonces, yo miraría con bastante recelo y temor, y de hecho me opondría terminantemente a que empecemos a colgar cosas que no tienen... O sea, lo que voy, ministra, es que yo creo que el SBAP, el SNAP, en realidad tiene que ser parte integrante del... El SNAP de parte integrante del SBAP. Y no crear instituciones para abajo, porque esta cuestión si no se desordena completamente y ya nadie sabe quién manda a quién y se producen todos los conflictos que siempre hemos visto. Entonces, el personal, a propósito de lo que estamos hablando, tiene que pasar a ser parte del servicio ese que se llama SBAP, porque, como te digo, no existe en ninguna parte de nuestra legislación algo que se llame sistema. Eso quería... La senadora Rincón había pedido antes la palabra, todavía... Sí. Gracias. Es que tiene relación directa con la consulta, porque el SNAP, el sistema, es solamente gráficamente está puesto, no es otro servicio, sino que así como verdad que nosotros tenemos el servicio de evaluación ambiental, tiene y funciona con un sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la forma en que funciona, no es otra institución, sino que es cómo funciona. Lo mismo pasa con el SBAP, que tiene este sistema que describe cómo funciona, no es otro servicio adicional. ¿Y quién establece ese SNAP, así lo mismo que el sistema de evaluación de impacto ambiental? Es el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que establece la normativa y las regulaciones y las políticas públicas medioambientales para que esa institución que se crea, que es el SBAP, tenga una normativa para funcionar, así como hoy día, ¿verdad? Aquí el Ministerio de Medio Ambiente, en la ley, ¿verdad? Lo que está cambiando hoy día en la Cámara de Diputados, es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es como, ¿verdad? El servicio a cargo, que es el SEA, justamente hace la evaluación de impacto ambiental. Lo que trae el proyecto de ley es que junto con tener un servicio, tiene como la forma en que funciona, bajo qué sistema funciona, pero no es otra institución. Así que yo creo que para que quede claridad de que no se están creando más instituciones ni burocracia, sino que solamente cumpliendo el rol que tiene el Ministerio de Ambiente, es el que establece a través de proyectos de ley, como el que rige el SBAP, justamente el sistema de funcionamiento. Nada más. Ya, pero yo, recogiendo la respuesta, yo creo que esto hay que redactarlo de manera que se entienda exactamente como usted lo está diciendo, ministra, porque si no, el lector... puede ser que la presentación, así lo establece. El lector común y corriente, como soy yo, entiende que se crean distintas, y yo pensaba que la gente de la CONAF se venía al SNAP, y no, son del SBAP. Y simplemente los otros son metodología internos, instructivos y qué sé yo, pero yo creo que se tiene que redactar de manera que se entienda. Vamos a modificar la presentación para que no quede. Perfecto. Senadora Allende. Senadora Rincón. Solo para recordatorio, está bien, yo creo que la ministra lo aclaró, pero de todas maneras, en el artículo 54 dice: créase el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en adelante sistema constituido por el conjunto de áreas protegidas del Estado, privadas, terrestres, acuáticas, marinas, continentales. El servicio gestionará el sistema de manera eficaz, integral, equitativa, bajo diversas categorías de protección, considerando los mecanismos de participación ciudadana, así como estrategias, instrumentos de gestión, financiamiento para contribuir al cumplimiento del objetivo de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural del país vinculado a esta ley. Entonces,
hay varios artículos que están dedicados a esto. Yo creo que es bastante importante tenerlo claro. Senadora Rincón. Gracias, presidenta. No, yo solo quedé un poco desfasada, pero yo quería suscribir lo que había dicho el senador Sandoval. Vamos a tener algunas sesiones más para profundizar en la discusión que se inició la sesión anterior, así que ahí vamos a ahondar en esta materia. Eso. Senadora Jimena Órdenes. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, subsecretario. Algunos temas, porque yo creo que sí, como país estamos en deuda con nuestro patrimonio medioambiental y particularmente con las áreas silvestres protegidas. Y en ese sentido creo que efectivamente se requiere de una definición que es parte de esta discusión. Creo que también la conservación también, es solo una reflexión, pero el tema productivo siempre se ha puesto como que esto no tuviera valor. En la Patagonia se nos dice que le queremos poner candado a la Patagonia, que no queremos que pase nada en la Patagonia, solo conservar. Precisamente hago esta reflexión porque ya es hora que el país, en materia de ordenamiento territorial, mirado en el sentido más amplio, defina dónde va a realizar determinadas actividades, porque alguna actividad extractiva, como la minería, efectivamente quizás las definiciones que están en el norte del país. Esa es una definición política, pero quiero plantearlo. Y quizás Aysén, un porcentaje de esa región sí tiene que ser reserva de vida. A mí no me parece que hoy día, dado solo también con la mirada internacional puesta en nuestro país, cuando tienes las reservas de agua más importantes en Latinoamérica, en una región hay que tener definiciones. Y efectivamente ahí yo creo que el SBAP va a tener un rol importante. Y lo otro que va más allá de la institucionalidad y que creo que son voluntades políticas que tiene que ver con los presupuestos. Hagamos o no institucionalidad, ¿vamos a poner plata en las áreas silvestres protegidas en Chile, sí o no? Creo que ahí hay una definición política que está en las manos del gobierno hoy día, que vamos a seguir en la discusión presupuestaria, porque no van a cambiar en lo absoluto si seguimos invirtiendo lo que históricamente hemos hecho, que además muchos de esos aportes lo hacen las propias áreas silvestres protegidas con el tema de los ingresos, y no tenemos ni una casilla ni un lugar donde pagar. O sea, un buen ejemplo, en Aysén hay varias áreas, una de ellas Genimeni, que usted puede entrar por distintos lugares. Por lo tanto, el registro 4.000 visitantes, yo le aseguro que es 4 veces más. No tengo ni una duda, pero no tenemos cómo probarlo para decir que es un área que efectivamente puede generar ingresos muy importantes para la región y para el país. Así que eso era. Y lo otro, solo lo que me interesa es la discusión más específica del proyecto es el SBAP, si está a cargo del área silvestre protegida y el rol que ha cumplido la CONAF en los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Creo que en los estudios, cómo garantizamos su autonomía, porque en muchos proyectos ha sido la CONAF la que ha puesto el punto de protección de nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio medioambiental. Por lo tanto, que efectivamente, dado que dependen del mismo ministerio, y a veces, o sea, yo ahora recuerdo Tronadura ni la Riesgo, a mí me parecen temas que generan cierta distancia, al menos los que opinamos tenemos una opinión distinta. Entonces, ¿cómo generamos que cuando participan como actores en el sistema de evaluación de impacto ambiental tengan la autonomía que se requiere exactamente, que conserven eso y será parte de lo que tendremos que ver en el proyecto? Eso, muchas gracias, presidenta. Dado que estamos con los tiempos bien ajustados y todavía queda Fundación Terram que exponer, pido autorización a los integrantes de esta comisión unida, si podemos alargarla a 15 minutos y por lo tanto dar inicio a la de agricultura 15 minutos fuera de plazo. ¿Están de acuerdo? Fundación Terram, Flavia Liberona va a exponer. Sí. Entonces abrimos la sesión de agricultura. Perfecto. Gracias, senadora. Perdón, por su medio, presidenta, desgraciadamente yo le había comunicado esto, que yo tengo reunión ahora en La Moneda, por lo tanto no me puedo quedar yo, solamente para decir que sí, me puedo retirar. No hay problema. Muchas gracias, ministra, por su presencia. A partir, por favor. Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Se me ha pedido que haga una presentación sobre el Servicio Nacional Forestal, lo cual me va a tomar pocos minutos, y después voy a abordar el tema del Servicio de Biodiversidad, que creo que es lo que genera más interés, digamos, de parte de las senadoras y senadores. Lamento que la ministra se haya retirado, pero ya conoce la posición de Fundación Terram porque se la hemos hecho saber públicamente. Para los que no conocen, Fundación Terram es una ONG que trabaja en propuestas de política pública en temas ambientales. Nacimos en el año 1997, hemos seguido muy de cerca la tramitación a la reforma a la institucionalidad ambiental que concluyó el año 2010, y desde allí también todo lo que tiene que ver con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como el Servicio Nacional Forestal. Venimos trabajando en estos dos temas desde el año 2010, incluso antes que los proyectos de ley ingresaran a este Parlamento. En el caso de CONAF, aquí está su historia. No voy a entrar en detalles, pero la presentación les va a quedar a ustedes. Y lo que queremos reiterar aquí es que el año 2008, después de 16 años de tramitación parlamentaria, se aprobó la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Cuando el Tribunal Constitucional revisó este proyecto de ley, indicó que a la CONAF no se le iban a entregar atribuciones para administrar nuevas leyes. Y esa es la situación en que estamos hoy día, y por eso es tan importante que tengamos un Servicio Nacional Forestal. Eso quiere decir que la CONAF no puede administrar una nueva ley de fomento forestal, ni una ley de protección de suelo, ni una ley de prevención y combate de incendios. Esa es la gravedad de la situación que hoy día atraviesa la CONAF, y me parece importante traerlo aquí. Después, en el año 2011, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se presentaron dos proyectos de ley, uno para crear el Servicio Nacional Forestal y otro para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estos proyectos de ley fueron revisados y analizados en comisiones unidas del Senado de Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo, ninguno de los dos logró ser tramitado debido a las falencias que presentaban ambos proyectos de ley. Luego, el año 2014, el gobierno de la presidenta Bachelet ingresa el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para cuyo estudio quedó radicado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Este proyecto de ley, debemos decir nosotros, después de analizarlo en relación al proyecto de ley que fue presentado en el gobierno de Sebastián Piñera, más o menos es en un 90% similar. Y con eso quiero decir que es un proyecto de ley que desde sus inicios presenta severas falencias en materia de protección de la biodiversidad. Luego, el año 2016, CONAF y el Ministerio de Agricultura, después de un trabajo con diversos actores, dieron a conocer la Política Forestal 2015-2035. El 2017, en el verano, tenemos la tormenta de fuego, y esto es lo que motiva al gobierno de la presidenta Bachelet a ingresar este proyecto de ley sobre el Servicio Nacional Forestal, porque cabe decir que el proyecto de ley estaba ya desde hace 3 años, desde el comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet en SECPRES, y sin embargo no había sido ingresado. Solo después de la tormenta de fuego el gobierno decide ingresarlo. Entonces, voy a decir dos palabras sobre el Consejo de Política Forestal. El Consejo de Política Forestal fue creado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Hay consejeros del sector público, del sector privado, incluidos también académicos, científicos, el sector empresarial, de la pequeña y gran empresa maderera, pequeños propietarios forestales, el colegio de ingenieros forestales, organizaciones sindicales, pueblos originarios, campesinos y ONG. Este consejo, por el decreto que lo creó, estaba vigente hasta junio del 2016 y está a la espera de ser renovado por parte del Ministerio de Agricultura. La política forestal que elaboró este consejo, que yo creo que fue muy novedoso el trabajo, yo fui parte de ese consejo que hicimos durante esos años, habla o tiene como objetivo promover la institucionalidad forestal, productividad y crecimiento económico, inclusión y equidad social, y protección y restauración del patrimonio forestal. Es un documento que tiene mucha información y además
el Consejo, digamos, de alguna manera ha ido priorizando ciertos objetivos por sobre otros de acuerdo a los años, y a fines de 2016, 2017, la priorización fue justamente la institucionalidad forestal. Me voy a saltar eso en honor al tiempo, y ahora me voy a meter en un tema que tiene que ver, para ir cayendo ya en los proyectos de ley, que tiene que ver con presupuesto, porque más allá de toda la normativa que estas comisiones puedan aprobar, es importante conocer los temas presupuestarios. Y decir que desde su creación, el año 1973 al 2008, en CONAF existían solo dos programas: Corporación Nacional Forestal en el presupuesto de la Nación y Proyectos Productivos y Medio Ambiente. Solo desde el año 2009 se crean los programas de manejo del fuego y áreas silvestres protegidas y gestión forestal. Y el año 2011 el programa de arborización urbana. Entonces, aquí está una mirada desde el 2009 al 2017 del presupuesto CONAF por programa. El presupuesto total aprobado para el año 2017, falta la actualización de este año, es de 83.000 millones de pesos. Y en áreas protegidas tenemos del orden de 17.500 y en manejo del fuego 26.000 millones. Luego, en manejo del fuego vemos que este representa, aquí está en una columna el programa y en otra el porcentaje respecto a los ingresos totales de CONAF, y el programa de manejo del fuego representa el orden del 31% del presupuesto de CONAF. Si uno va mirando la historia va aumentando, pero no es un aumento muy alto. Por su parte, cuando vemos el presupuesto asignado versus el ejecutado para cada año, lo que sorprende, digamos, es que siempre el ejecutado es bastante mayor que el asignado. Y eso es como una discusión que nosotros siempre queremos traer respecto a los presupuestos, porque si los ejecutados son mayores que los asignados, ¿por qué ese no es el piso del financiamiento del año siguiente, ¿no? Perdón. En este caso tenemos el mismo análisis, pero para el sistema de áreas protegidas del Estado, de CONAF. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado tiene dos fuentes de financiamiento, lo cual es distinto a todos los otros programas de CONAF. Uno que se llama ingresos de operación y otro que se llama aporte fiscal. El ingreso de operación viene fundamentalmente dado por el corte de entrada a las áreas protegidas más algunas concesiones. Y el aporte fiscal es, bueno, el aporte fresco directo que hace el Estado. Y más o menos, dependiendo del año, esto es 50 y 50%. Sin embargo, lo que a nosotros nos llama la atención es que cuando uno va a mirar los gastos, hay un ítem que se llama gasto de personal, y el gasto de personal no está cubierto por el aporte fiscal, y eso nos parece grave. Hoy día, para el presupuesto 2018, solo el 66% solo el 66%, el gasto en personal representa el 66% del presupuesto total. Por lo tanto, no está cubierto por los ingresos que aporta el Estado, sino que deben para ello suplirse con los ingresos de operación. Esta partida, digamos, que cuando uno la mira en la ley de presupuesto, tiene que ver con el personal que trabaja directamente en áreas protegidas, y esta partida no considera las economías de escala que hay dentro de CONAF. Debemos recordar que la estructura de CONAF, además de tener direcciones regionales, tiene direcciones provinciales, y por lo tanto hay gente que cumple más de una función. Este personal es solamente el que está asociado a la gestión de áreas silvestres protegidas del Estado.
Al igual que en el caso anterior de manejo del fuego, cuando uno mira el asignado y el ejecutado, siempre el ejecutado es mayor que el asignado y por lo tanto de nuevo cabe la misma pregunta, ¿por qué digamos no se parte de la situación el ejecutado y si digamos solo se pone un incremento digamos que tiene que ver con un reajuste asociado al IPC? Dicho eso, voy a referirme al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. En general a nosotros nos parece que es un proyecto razonable, es un proyecto que sin duda puede ser mejorado en muchos aspectos, pero al igual como lo señalamos antes en la Cámara de Diputados, nos parece que la urgencia de tener a CONAF amarrada de manos en términos de no poder administrar nuevas leyes y sobre todo con el tema de incendios forestales encima, nos hace pensar que lo mejor es aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza y, si es necesario, perfeccionarlo en el futuro, más que seguir dilatando esta situación, porque lo que hoy día tenemos es una CONAF de manos atadas. Y en ese sentido, solo tenemos un par de comentarios. Nos parece que es importante ahondar en el tema de la prevención en el proyecto de ley, prevención de incendios, y por lo tanto hay que definirla, explicitar más claramente las funciones del futuro Servicio Nacional Forestal en materia de prevención de incendios, asignar un presupuesto en CONAF o en el futuro servicio muy claro e identificable para prevención, porque hoy día lo que pasa cuando uno busca el manejo del fuego, si bien la CONAF relata que hace acciones de prevención, uno no encuentra una subglosa, por así decirlo, dentro de manejo del fuego, donde están radicadas esas actividades. Por lo tanto, nos parece que es fundamental en un escenario de cambio climático, donde la prevención va a jugar un rol preponderante, ahondar en temas de prevención con un presupuesto específico. Lo mismo en tener un financiamiento específico y estable para la renovación de equipamiento en todo lo que tiene que ver con manejo del fuego y prevención de incendios forestales, que tampoco existe en el presupuesto. Luego en el artículo 4, letra J, nosotros nos parece que es necesario reformular en forma separada lo que tiene que ver con incendios forestales a lo relacionado con cambio climático. Sabemos que CONAF hoy día tiene una estrategia nacional de recursos vegetacionales y cambio climático que tiene una línea de trabajo y ahí nos parece que es importante trabajar en temas de adaptación y mitigación al cambio climático con un presupuesto independiente en materia forestal de lo que tiene que ver con prevención y combate de incendios. También nos parece que en este artículo 4 hay que explicitar mejor las funciones del Servicio Nacional Forestal en materia de fiscalización y también, como ya lo decía, en materia de cambio climático, crear un ítem presupuestario distinto en lo que tenga que ver con adaptación y mitigación al cambio climático. Eso fundamentalmente es lo que tenemos que decir sobre este proyecto de ley. Además, a nosotros nos parece importante que en este proyecto de ley se pudiese incorporar una modificación al Código Minero para que la turba, que es parte de muchos ecosistemas en la Patagonia chilena y que las turbas están reconocidas como humedales, que a su vez, que además la administración está en CONAF, la turba pueda ser considerada como humedales y por lo tanto sacada del Código Minero y puesta bajo la administración de CONAF. Finalmente decir que en lo que se refiere al artículo 9 transitorio, que crea confusión en términos de la administración de áreas protegidas, nosotros creemos que ese es un mal artículo, quedó muy mal redactado, no venía en el proyecto inicial, y al respecto sí voy a hacer algunos puntos sobre el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas. Como les decía, nosotros venimos trabajando desde el año 2010, antes que el Ejecutivo ingresara ningún proyecto de ley al Parlamento.
En lo que se refiere al servicio de biodiversidad y áreas protegidas, el año 2011 se ingresó un proyecto de ley y se creó una comisión asesora técnica, ya con diversas instituciones de las cuales fuimos parte, éramos como 30 instituciones, y generamos un documento, posición consensuado, que se perdió en la noche de los tiempos. Luego, en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando el año 2014 ingresa el proyecto de ley, debido a sus falencias, también se creó una comisión técnica asesora, también de la cual fuimos parte, y de producto de ese trabajo hay solamente actas, no hay un documento consolidado, y hay un documento en que la Biblioteca del Congreso sintetizó las actas de esa comisión, y yo diría que parte importante del trabajo realizado por esa comisión no fue considerado por el gobierno de la presidenta Bachelet a la hora de hacer las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley. Y hubo un desfase entre las indicaciones, la consulta indígena, etcétera, pero finalmente en octubre del 2017 la Comisión de Medio Ambiente del Senado termina de revisar este proyecto de ley, un proyecto de ley que a nuestro juicio, como Fundación Terram, tiene enormes falencias en materia de protección de la biodiversidad. Presenta falencias en las definiciones, no existe concordancia entre lo que define como sitios prioritarios establecidos en la ley 19.300 y los sitios prioritarios de primera prioridad, en el cual se habla en el proyecto de ley. En todo lo que se refiere a recursos hidrobiológicos, nos parece que el lenguaje no es adecuado, pues lo que tenemos que hablar son de especies hidrobiológicas, presenta mucha debilidad en todo lo que se refiere a los planes de manejo y restauración ecológica, están muy poco desarrollados, y esta es una crítica que no solo hacemos nosotros, hacen muchas organizaciones que trabajan en el tema marino, en todo lo que tiene que ver con instrumentos de conservación marina. El proyecto de ley, si bien en sus artículos iniciales consagra el principio de regresión, no lo respeta, pues porque a través de su texto suprime lo que se llaman las áreas colocadas bajo protección oficial. Hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental se reconocen 32 áreas colocadas bajo protección oficial, sin embargo el proyecto de ley las reduce a 10. Permite el otorgamiento de concesiones de turismo y permisos en áreas protegidas del Estado sin mayores restricciones. El proyecto, desde nuestra perspectiva, y así lo entendemos y lo pueden corroborar los trabajadores con CONAF, fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente sin que exista un claro acuerdo de los trabajadores de CONAF de cómo va a ser el traspaso desde la CONAF al Ministerio de Medio Ambiente. No se conoce un presupuesto detallado del proyecto de ley, existe un presupuesto estimado, pero no está detallado. El actual proyecto de ley contempla lo que se llaman mecanismos como instrumentos de gestión de biodiversidad, mecanismos de compensación en biodiversidad, que si bien a nosotros nos parece que es una discusión necesaria de tener como país, la compensación en biodiversidad es un instrumento de gestión ambiental asociado a la ley 19.300, particularmente a la evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto en una ley que promueve la protección de la biodiversidad no amerita esta discusión, debería estar centrado en la discusión de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque compensación en biodiversidad en estricto rigor, y podemos después hablar de esto, significa que uno aceptó perder biodiversidad, no aceptó ni protegerla, ni restaurarla, ni incrementarla, y por lo tanto puede ser que sea necesario perder biodiversidad en algún momento como parte de un proceso de calificación ambiental, pero no amerita estar en esta discusión. Desde nuestra perspectiva, el contenido del actual proyecto de ley no representa una mejora respecto a la protección de la biodiversidad, y en algunos aspectos incluso retrocede. Y por lo tanto, nuestro análisis es que el proyecto de ley pretende hacer tres cosas. Y esto es abarcando los dos gobiernos, digamos, y los dos proyectos de ley, porque son muy similares. Uno, crear un servicio público de biodiversidad radicado en el Ministerio de Medio Ambiente que reúne competencias dispersas en otros servicios,
generar pautas de conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, lo que en otros países se llama una ley de protección de la naturaleza o una ley de biodiversidad, y crear un sistema de áreas protegidas públicas, privadas, terrestres, marinas y acuáticas. Ninguna de las tres cosas el proyecto de ley las hace bien. Esa es nuestra evaluación, ¿ya? Y por lo tanto, y esta ha sido desde el gobierno de la presidenta Bachelet, desde que Pablo Adenier era ministro, y el ministro Mena, y también lo hemos hablado con 4 ministros, con el ministro Adenier, exministro Adenier, el exministro Mena, la ministra Cubillo y la ministra Schmidt. Le hemos dicho, por favor, separe el proyecto de ley en 3, ya que en 3, ¿en cuál sentido? 1, nos parece que es realmente importante tener un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que genere planes, políticas y programas y que esté radicado en el Ministerio de Medio Ambiente. 2, tener una ley de protección de la naturaleza o biodiversidad que esté a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Y la tercera, que es la que me voy a referir al final, tiene que ver con esto. En este cuadro hay 24 tipologías de áreas protegidas en el lado de acá, y acá están algunas de las instituciones. La mayor parte de las áreas protegidas en términos de superficie en las terrestres está hoy día radicada en el SNASPE, que administra CONAF. De las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos que se crearon durante la administración de la presidenta Bachelet, hay una administración muy confusa y dispersa. Los parques nacionales, los parques marinos, y reservas marinas están en subpesca. Y la ley dice que las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos están bajo la supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, no existe presupuesto ni para su implementación ni para su administración en ningún ministerio. Este es un mapa un poco que refleja, se ve poco, digamos, pero van a tener la presentación, los parques nacionales, las reservas, los monumentos, los parques marinos, los santuarios de la naturaleza, las áreas marinas costeras protegidas y las reservas marinas. Entonces, nuestras propuestas van en el sentido de que después de 10 años más o menos y de haber realizado un seguimiento de estos 2 proyectos de ley, nos parece que el tema no va por el camino correcto. Y de hecho, en el primer gobierno del presidente Piñera, el proyecto de ley no logró ni siquiera ser aprobado en la idea de legislar. Hoy día lo tenemos después de 4 años, que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, está radicado en la Comisión de Hacienda, pero todavía le falta su segundo trámite, por lo tanto tiene escasas posibilidades de avanzar en la práctica cuando uno lo mira con la frialdad, digamos, de cómo se tramitan las leyes en este Parlamento, pero además, debido a las falencias, va a seguir recibiendo indicaciones y por lo tanto cada vez la carga va a ser más pesada. Entonces, nosotros creemos que, dado el impulso que se ha dado a la creación de áreas protegidas en Chile, y considerando que solamente hoy día el SNASPE tiene 103 unidades, 39 parques, 48 reservas y 16 monumentos, a las cuales hay que sumarle parques y reservas marinas, así como las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, los santuarios de la naturaleza, otra figura de conservación como bienes nacionales protegidos, humedales, etcétera. Nosotros, y esto quiero decirlo, hemos trabajado con otras organizaciones, nos parece interesante impulsar un modelo de agencia que es distinto, donde se cree un sistema de áreas protegidas públicas, privadas, terrestres y acuáticas, un sistema que le dé la relevancia a las áreas protegidas que el país ha decidido darle a través de sus presidentes, tanto en el gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno, donde se creó un gran área marina costera protegida, como en el gobierno de la presidenta Bachelet, y nos parece que la urgencia del país hoy día es este sistema. Y eso lo hemos formulado a través de lo que podría llamarse un modelo de agencia parecido al que tiene el Instituto de Derechos Humanos, que es una institución del Estado, pero que no está radicada claramente en ningún ministerio. ¿Y por qué?
porque eso da independencia para generar planes, políticas y programas, pero también le da independencia del Consejo de Ministros para la sustentabilidad, que nosotros consideramos que es el ente rector del Ministerio de Medio Ambiente y el cual está muy centrado en temas de fomento productivo, lo cual en realidad no le compete al Ministerio de Medio Ambiente, pero es así es la estructura que hoy día tenemos. Además, y un argumento que nos parece relevante en este sentido, es que hoy día, si uno mira el presupuesto del proyecto de ley SVAP, es del orden de 20.000 millones de pesos cuando entre en régimen. Si a eso le suma el presupuesto de la partida SNASPE de CONAF, que la aumentamos ahí un poco y la pusimos en 18.000 millones de pesos, esto nos parece totalmente insuficiente para cumplir todas las funciones que tendría un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Esto es decir, tener el servicio, administrar la naturaleza y además tener un sistema, siendo que hay un montón de áreas protegidas hoy día, como las que nombré antes, que no cuentan con ningún financiamiento. Por lo tanto, nuestra propuesta es que el Ministerio de Medio Ambiente avance con la creación del servicio que creamos que es necesario y además genera consenso, que avance con una ley de protección de la naturaleza y invitarlos a ustedes y a quienes quieran ser parte de una discusión más extensa sobre cuál es la mejor institucionalidad para las áreas protegidas. En este sentido, decir que nosotros llevamos también desde el año 2010 un trabajo con diversas organizaciones de conservación en Chile. No todos estamos de acuerdo, pero esta discusión está instalada en las ONGs en Chile, en las ONGs de conservación, y creemos que tenemos que avanzar en ella, dado la importancia que el país le ha dado a las áreas protegidas. Gracias. Gracias, Flavia. No sé si hay aquí hay un espacio para ir cerrando con opiniones. Subsecretario, había pedido la palabra al subsecretario para responderle. No, sí, Presidenta, he escuchado con mucha atención, porque obviamente que soy absolutamente no experto o inexperto en este tema de biodiversidad, pero solamente para aclarar algo que planteó al comienzo con respecto al presupuesto de CONAF. ¿Ya? El presupuesto de CONAF es un presupuesto mixto, como los hay muchos en el contexto de la administración pública, y por lo tanto tiene dos fuentes de financiamiento. Uno que es la fuente de financiamiento vía presupuesto ordinario de la Nación, y otro que es por ingresos propios. Y dado esa situación, es que ocurre, como usted bien lo plantea, de que no todo, por ejemplo, no todos los sueldos, no todas las cosas son cubiertas por el presupuesto corriente, ¿ya? Entonces ocurre que hay gastos de personal que se pagan, voy a decir así, en parte por el presupuesto corriente y en parte por los ingresos propios. En el caso de los incendios, señora Presidenta, efectivamente gran parte del gasto que se incurre en la emergencia aparece gastado en CONAF, y por eso que siempre es mayor, pero debiera ser, nos cuesta que ocurra, hay que decirlo también, debiera ser cubierto por y es cubierto por el Ministerio del Interior, aunque muchas veces con un inmenso retraso que hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos una pila de miles de millones que todavía no estamos al día. Pero esa es la razón, porque hay dos fuentes de financiamiento en ese caso. Eso quería acotar, señora Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Senadora Allende. Lo que quiero decir es que yo entiendo que ahora sigue sesionando la Comisión de Agricultura, porque como comisiones unidas es imposible, nosotros tenemos otras agendas y otros compromisos, así que quiero ser clara en esto, digamos que no es posible seguir como tal en las comisiones unidas. Y naturalmente, como vamos a tener un espacio, yo creo que eso va a ser interesante para poder efectivamente escuchar también otras voces, otras miradas y más en detalle las observaciones, tanto que aquí se han hecho como las que vendrán a futuro y que tienen que ver con la creación del SVAP, que es lo que hemos planteado. Con todo, yo solamente quiero decir que dos cosas que me llaman la atención. Una, sostener, digamos, de que la creación de este servicio
dedicada a la conservación de la biodiversidad va a ser un retroceso o no logra, pero francamente, en no reconocer el principio de la no regresión, que quedó específicamente establecido. Creo que en fin, no se compatibiliza. Y lo otro que me preocupa, porque es bien interesante, creo que es importante y va a ser aclarado, para no entrar en detalle, digamos, pero sí, nosotros, si hay algo que la comisión que se generó, que tenía que ver con los asesores y con el gobierno, incluso con el mundo académico, pero también, si hay una preocupación que tuvimos del día 1, fue el tema de los trabajadores. Nosotros dijimos que no estábamos disponibles a avanzar en ningún proyecto que creara algo tan importante como la biodiversidad si no había un acuerdo con los trabajadores, porque obviamente son los trabajadores, todos los guardaparques, que van a pasar a ser parte de este nuevo servicio. Por lo tanto, era inimaginable que pudiésemos imaginar la creación, funcionamiento, puesta en práctica, en fin, esta nueva institucionalidad si no tenía acuerdo con los trabajadores. Entonces yo creo que de una vez por todas vamos a tener que en la siguiente sesión, como Comisiones Unidas me refiero, aclarar este punto. El gobierno sostiene que sí se llegó a acuerdos, que se hizo una consulta, que mayoritariamente, si no unánimemente, los trabajadores estuvieron de acuerdo, etcétera, etcétera, que está detallado. Esto venía desde hace 4 años, cuando empezamos nosotros la discusión de este proyecto. Es decir, los puntos fundamentales que eran, de ninguna manera podía significar un retroceso para los derechos de los trabajadores, el reconocimiento, digamos, de la continuidad, por llamarlo así, de su trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese punto, Presidenta, no cabe discusión. Tiene que quedar absolutamente prístino, claro y transparente. Y por lo tanto, como vamos a tener oportunidad, no la próxima sesión, sino la subsiguiente, nuevamente que aclaremos con el gobierno de que es así y que esto no es posible, ni Sernafor, ni el futuro SVAP, si no hay un acuerdo con los trabajadores que supone que está firmado, aclarado, o por lo menos es lo que es la versión que se ha entregado, no, a lo menos en las 2 últimas sesiones en las cuales yo por lo menos he estado presente, Presidenta, después de mi licencia. Entonces yo pido en eso que seamos sumamente claros y que se vuelva a reiterar o que se le vuelva a consultar al Ejecutivo y que no tengamos dudas al respecto. Muchas gracias. Senador Sandoval. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, soy de la Comisión de Medio Ambiente, ya terminó mi comisión, pero yo quería destacar en todo caso de que el tema financiero, que sin duda es un tema que va a tener que estar sobre la mesa. Constituir una institucionalidad con 20.000 millones de pesos. Yo voy a decir un solo caso, volviendo a la famosa red de parques que se implementó en el gobierno pasado, tiene un costo, esos 8 parques, que son 4 o 5 millones de hectáreas, tiene un costo para el Estado de 20.000 millones de pesos. Esas 8 parques. Y no están incluidos ni la mitad de los parques de la zona austral, y para qué decir los parques del resto del país, ninguno. Evidentemente que con ese nivel de recursos, si queremos para una institucionalidad nueva, con todo lo que significa, con todo lo que aspiramos, con todo lo que queremos, puede aparecer bastante poco significativo en ese ámbito. Yo creo que, bueno, van a ser parte de los temas sin duda que va a haber que conversar, como también habrá que conversar profundamente respecto de las funciones que se le están asignando a este Sernafor, que en realidad para CONAF, para la labor de CONAF, me da la impresión a mí que es más un retroceso que un avance. Me refiero, creo que hay que perfeccionarlo, creo que hay que cambiarlo. Yo entiendo que la CONAF tiene que desaparecer como corporación de derecho público. Yo creo que no está en discusión que va a ser, ¿no es cierto?, un servicio del Estado, un servicio público. Ahí no está la discusión en esa construcción, sino que está en cómo va a ser su labor, su tarea, sus funciones en ese proceso. ¿Ya? Gracias, Presidente. Sandoval, estaríamos en estos momentos cerrando la comisión. Solo reiterarles la actividad del día 8, que partiría a las 9 para quienes puedan asistir, y luego ya es lo normal, la actividad normal. Lo que pasa es que la senadora, sí, hay una invitación que nos hace la senadora Allende para una exposición de expertos mexicanos que sí cuentan con la institucionalidad de biodiversidad, que comienza a las 9, pero la comisión sería igual a las 11, claro, pero para quienes... Sí, adelante. Sobre todo los que llegaron después. Hay una carta que está repartida que ahí se explica. La idea es escuchar la conferencia del doctor Sarucán, como explicaba, que bueno, es uno de los fundadores de la
de la CONABIO, que es la Comisión de Diversidad en México, y después escuchar a los expertos que para preguntas y respuestas sobre la experiencia. Cuando termine la conferencia, la comisión sigue sobre la base de poder escuchar qué es lo que ellos pueden plantear como el trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años. Gracias, Presidenta, y muchas gracias. Ya, senador. Se cierra la sesión entonces, sin más que tratar.